Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. En la reunión anterior estuvimos hablando de los niveles de comunión. El primer nivel de comunión que teníamos y que debe tener cada creyente es una comunión con Dios, primeramente. Una íntima comunión con el Señor. Una íntima comunión con aquel que lo compró a precio de sangre, ¿cierto? Es el primer nivel de la comunión. Eso va a producir algo más que nos lleva al segundo nivel de la comunión y es comunión los unos con los otros. En el lugar donde fuimos plantados, en este caso sería la ciudad donde Dios nos colocó, que es la polis mínima de acuerdo al registro de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces la comunión con Dios nos va a llevar a la comunión espontáneamente con nuestros hermanos, ¿cierto? Eso entonces va a redundar en una comunión extralocal, que lo vimos con Tesalonicenses, donde los tesalónicos tenían comunión con toda Acaya, que era en Macedonia, que era la región, ¿cierto? Entonces los hermanos en Macedonia, en Tesalónica, tenían comunión con Dios. Esta comunión con Dios espontáneamente los llevó a una comunión con sus hermanos, ¿cierto? Y esa comunión traspasó la iglesia local y empezó a tener comunión con toda la región de Macedonia, ¿cierto? Que habían varias iglesias en la región de Macedonia, ¿cierto? Y entonces eso nos lleva a una conciencia, por último, de la comunión universal con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso se llama conciencia de unidad de cuerpo, que somos uno con cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en cualquier parte del mundo, en la India, en la China, en Mongolia, en Rusia, donde haya un redimido, somos uno con él, ¿cierto? Y si viene a nuestra casa, lo recibimos como de Cristo, porque es de Cristo, ¿cierto? Practicamos entonces la comunión juntamente con cada uno de los hermanos. Entonces, teniendo en cuenta el primer estadio de la comunión, vamos a compartir hoy algo relacionado con nuestro servicio en la iglesia local, en la ciudad donde fuimos plantados, pero que tiene que ver muy estrechamente con la comunión con Dios, ¿sí? Recuerda que dijimos, de acuerdo a 1 de Juan 1, un hermano que no tiene comunión con la iglesia donde fue plantado, entonces tiene varios problemas. 1, problemas de comunión con Dios. 2, Juan nos revela problemas de tinieblas. Y las tinieblas entonces no lo deja tener comunión con sus hermanos, ¿cierto? Eso es un diagnóstico que el mismo Espíritu nos da por medio de las Escrituras. Porque lo más normal es que un hermano que tiene el Espíritu Santo lo más normal es que lo va a llevar ¿a qué? A la comunión. ¿Por qué? Porque es que la comunión es algo que nosotros no nos inventamos. La comunión es algo propio del ser de Dios. El Padre tiene una comunión con su Hijo por el Espíritu eternamente. Entonces eso de tener comunión es algo que se originó en Dios y nos lo comunica a nuestro espíritu cuando lo recibimos en nuestro corazón. Amén. Entonces, basados en esa comunión, vamos a empezar a considerar nuestro servicio y trabajo relacionado con la iglesia local, pero desde la comunión. Vamos a leer Lucas capítulo 17, vamos a leer del versículo 7. Aquí hay una parábola, el subtítulo dice el deber del siervo, ¿sí? Y vamos a mirar, hermano, que nuestro servicio a Dios, cualquier servicio que cada uno de los hermanos y hermanas presta en la casa de Dios es producto primeramente de una comunión y de un ministrar a Dios en su corazón. Y eso va a tener como resultado un servicio en la iglesia, un participar en la edificación de la casa de Dios, ¿cierto? Es lo más importante para cada uno de los creyentes. El hermano Ni tiene un escrito que se llama ¿Ministramos al Señor o ministramos al templo? ¿Cierto? Entonces lo más importante de todos los creyentes es su comunión íntima con su Señor. Esa comunión va a producir una luz y los hermanos y hermanas se van a dar cuenta cuando este hermano y esta hermana están en esa comunión. Eso es dicho de otra manera por Pablo. A Timoteo le dice que persevere con el Señor, estoy parafraseando, y le dice que eso va a ser notorio a los demás. ¿Qué? Cuando un hermano está en la luz con el Señor, pues ¿qué va a reflejar? Luz. Cuando Moisés baja del monte, ¿cómo baja? Su rostro resplandecía. ¿Qué es eso?
reflejó la gloria del Señor. ¿Pero por qué? Porque está en comunión con el Señor. Entonces, cuando estamos en comunión con el Señor, no se puede esconder. Hay una evidencia palpable y tangible de que estamos con el Señor. Pero hermanos, también hay algo contrario. Cuando una hermana y hermana no está en comunión con el Señor, hay una clara evidencia y palpable de que no estás delante de tu Señor, hermana. Amén. Leamos Lucas 7, versículo 17, versículo 7, el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, ahora tiene que ver con sembrar la tierra, o apacienta, tiene que ver con alimentar, ¿cierto? Ganado, al volver él del campo, el siervo del campo, luego le dice, pásase y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Esto dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, estamos hablando de un siervo, ¿cierto? Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Listo? En Mateo 25:30 se vuelve a utilizar el término siervo inútil, ¿cierto? Pero no tiene el mismo sentido que tiene acá. Acá el siervo inútil es cuando hizo todo lo que se le dijo. Pero en Mateo 25:30 el sentido del siervo inútil es que no hizo nada de lo que se le dijo. Esa es la diferencia, ¿cierto? Este va a ser nuestro texto base y terminando vamos a volver a eso. ¿Listo? Aquí vemos entonces que el Señor, por medio de una parábola, está hablando acerca de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un servicio que prestar: arar y alimentar, ¿cierto? Pero independientemente del trabajo que tengamos que hacer, nuestro primer trabajo es servirle a Él. Ahorita lo vamos a considerar. Pero para servir al Señor debemos estar en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para poder entender qué quiere el Señor y cómo quiere el Señor que nosotros le sirvamos. ¿Sí? Entonces vamos a leer un texto. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, vamos a leer desde el versículo 18. El contexto viene hablando Jeremías acerca de unos falsos profetas. Y estos falsos profetas están tratando de profetizar y con su profecía están desviando al pueblo de la verdad, de seguir al Dios vivo y verdadero de Israel, ¿cierto? Y el reproche que le hace el Señor por medio de Jeremías a los falsos profetas es por una razón. Vamos a leerlo. Jeremías 23, versículo 8. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé? Jeremías 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sí? Donde dice en el versículo 18 secreto, la palabra hebrea significa comunicación secreta o conversación íntima. Entonces el reproche del Señor por medio de Jeremías a estos falsos profetas era: ustedes están dando falsas profecías, están hablando en el nombre del Señor y yo no los he mandado a eso. Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Dios no ha mandado eso es falso, ¿cierto? ¿Por qué ocurre esto? Porque son profetas, entre comillas, que no han estado en lo íntimo con el Señor. No han estado en el secreto con el Señor. Esa palabra hebrea significa una comunicación de alguien hacia otra persona y se queda en el secreto. Entonces, estando en comunión con Dios,
¿Qué hace Dios? Nos hace oír sus palabras, nos da a conocer lo que hay en su corazón, nos hace conocer su voluntad. Entonces, cuando estamos en ese secreto con el Señor, en esa intimidad con el Señor, que ahorita vamos a mirar que la Biblia nos autoriza a interpretarlo así, vamos a mirar en ese secreto, en esa intimidad, Dios nos revela su consejo, Dios nos revela su palabra. Estando con Él, estando en una íntima comunicación con Él y estando en una íntima comunión con Él día tras día. Hermano, y este mensaje viene precisamente porque ha sido una de las cosas en las que el Señor me ha estado inquietando y me ha estado hablando por medio de los hermanos, por medio de la palabra, acerca de la comunión íntima nuestra con el Señor, acerca de nuestra oración personal con el Señor, hermano. ¿Sí? El hermano Washmani dice de que es muy fácil predicar el evangelio, es muy fácil hacer actividades, ¿cierto? Pero no es tan fácil, hay veces, pasar tiempo con el Señor en comunión, ¿cierto? Y necesitamos todos urgentemente volvernos al Señor, volvernos en comunión con el Señor, porque necesitamos oír las palabras de su boca, necesitamos estar en el secreto del Señor y tocarlo, hermano. Una de las cosas en las cuales el Señor nos ha inquietado en estos días. Entonces, estos falsos profetas no estuvieron en el secreto del Señor, no estuvieron en una comunión íntima tocando al Señor, percibiendo al Señor, siguiendo la dirección en el interior de su espíritu. Y claro, entonces como no conocían la dirección del Señor, como no conocían las palabras del Señor, pues ¿qué es lo que iban a dar al pueblo? Falso, algo propio de su corazón, algo que el Señor no envió, ¿sí? Y el versículo 22, pero si ellos, los falsos profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Entonces, estando en comunión con el Señor nos comunica en lo más profundo su voluntad por medio de su palabra. Y cuando conocemos esa voluntad, ¿qué hacemos? Dice acá, se da a conocer. Pero los falsos profetas no podían dar a conocer la voluntad de Dios porque no la conocían. Hicieron errar al pueblo porque lo que ellos profetizaban era de su propio corazón, apartado del consejo de la palabra del Señor, hermano. Amén. Entonces, esto sucede precisamente cuando no se está en íntima comunión tocando al Señor, en oración constante tocando al Señor. Por eso Pablo nos insta, ore sin cesar. Cada uno tiene espíritu, cada uno de nosotros tiene entendimiento para cómo en su vida debe ser ese sin cesar. No podemos decir una norma externa, tiene que ser tanto tiempo y esto y lo otro. No, cada uno en el interior de su corazón puede discernir la situación, hermano. Y sumemos la palabra a Salmo 51, versículo 6. Amén. Salmo 51, 6. Contexto, David escribe este salmo después de arrepentirse, de haber pecado de la manera que pecó en lo relacionado con Urías y con Betsabé, ¿cierto? Recuerda lo que pasó con David. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, no fue a la guerra. Se quedó en su casa, descansando, siendo ocioso, ¿cierto? Y entonces sale al balcón, ve una mujer bañándose, la manda a traer y se acuesta con ella. Adulteró. Después era mujer de uno de sus más valiosos generales, Urías el Eteo. Después da una carta para que coloquen a Urías en lo más recio de la batalla y le dicen que lo dejen y lo matan. Entonces viene Natán el profeta y lo exhorta. Y el Señor lo perdona. Cuando él se arrepiente, sale este precioso salmo. Se llama Salmo 51, ¿cierto? Y leamos el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, lo profundo. La Septuaginta da a entender que si fuera como los riñones, por allá en lo más profundo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Entonces vemos la necesidad de todos los creyentes sobre la faz de la tierra de volvernos al Señor en comunión, de volvernos al secreto del Señor y de volvernos en intimidad al Señor para tocar su realidad. Y en esa comunión íntima, en lo más profundo, lo percibimos. El Señor no está en las agitaciones exteriores.
El Señor no está en todos los movimientos exteriores, sino que está en lo más profundo. ¿Recuerdan a Elías? Cuando Elías estuvo en la cueva y vinieron terremotos. Y el texto es claro y allí no estaba Yahvé. Y vinieron temblores y relámpagos y allí no estaba el Señor. Pero dice la Escritura que hubo un silbo apacible y Elías entonces reconoció que ese era el Señor. Lo percibió en lo más profundo de su interior. Ese era el Señor, ¿cierto? Entonces en esa tranquilidad, en esa quietud de nuestro corazón y nuestro espíritu, en esa comunión, en nuestro tiempo de oración, es donde nosotros vamos a percibir al Señor. Y ahí el Señor nos va a indicar su voluntad, nos va a llevar a su palabra, nos va a dar a conocer el secreto de su corazón, hermano. Amén. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a mirar esta misma manera de hablar de Salomón en relación con el templo. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8. Y es un texto un poco enigmático. Primera de Reyes 8, versículo 12. Primera de Reyes 8, versículo 12. El contexto es, Salomón ha edificado el templo al Señor con unas medidas bien específicas y aquí habla del traslado del arca al templo de Salomón, el que hizo Salomón. Y cuando colocaron el arca, la Escritura dice que una nube llenó el lugar santísimo y los sacerdotes no podían ministrar, lo dice el versículo 11, ¿cierto? Versículo 12, entonces al Salomón ver esto, dice, entonces dijo Salomón, Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Dice el texto. Y es un texto un poco enigmático porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios habita ¿en qué? En luz inaccesible. Bueno, ¿qué pasa? Allá en el Nuevo Testamento dice que Yahvé habita en luz inaccesible y aquí me dice Salomón que habita en oscuridad. ¿Qué hacemos? Pues un principio de hermenéutica antiguo dice que los textos no se pueden contraponer uno con otro, sino que te tienen que sumar, ¿cierto? Entonces, cuando Salomón habla de que Yahvé dijo que había una oscuridad, hay mínimo 3 aspectos en los cuales podemos entender esa oscuridad. Primero, la nube. El contexto mismo nos muestra que la nube ha llenado el lugar más santo y estaba todo oscuro. 2, el lugar más santo, o sea, el Santísimo, el Santo de los Santos, porque está el lugar santo y el lugar más santo, que es el lugar santísimo. En el lugar más santo no había luz. La única luz se encontraba en el lugar santo, que lo proporcionaba ¿qué? La menorá, el candelero. Pero recuerde que cuando terminaba el lugar santo, había un velo, ¿cierto? Y ese velo entonces hacía una diferencia entre el santo y el santísimo. Pero cuando se pasaba el velo y la cortina se volvía a cerrar, otra vez quedaba ese lugar a oscuras, ¿cierto? ¿Y por qué dice entonces que ya había dicho que habita en oscuridad? Porque ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba la presencia del Señor en ese lugar, ¿cierto? Entonces, habita en oscuridad es precisamente por la constitución que tiene el templo. Por eso el Señor dijo que habitaba en oscuridad, ¿cierto? Y ahí es donde está el secreto del Señor. Ahí, en el lugar más santo donde está el arca. Porque el Señor dijo por medio de Moisés claramente, allí me declararé a ti. ¿En dónde? En el lugar más santo. Dios no hablaba en la menorá, ¿o sí? No. Dios no hablaba desde los panes de la proposición, no. Dios no hablaba del altar de los inciensos, no. Dios no hablaba ni siquiera del altar de bronce afuera. Y Dios tampoco hablaba de la fuente de bronce, el labraco. Tampoco hablaba ahí. Dios dijo específicamente que Él iba a hablar, ¿era de dónde? Desde el arca. Desde encima del propiciatorio, donde estaban los querubines, era desde ahí de donde el Señor iba a hablar, ¿cierto? Y ese hablar entonces tiene que ver con la comunión. Es ahí donde nadie nos ve, en esa oscuridad, donde estamos solos el Señor y nosotros, donde no tenemos que aparentar nada, donde todo es real.
donde podemos abrir nuestro corazón al Señor, donde podemos tocar al Señor. Es ahí donde Él nos da a conocer sus palabras, hermano. Amén. Miremos esta realidad en Mateo. Mateo 6, cuando el Señor habló de algo. Mateo 6. Continuando con las bienaventuranzas y todas las leyes que dio acerca del reino. Mateo 6, versículo 6. A lo que dice la Escritura. Mas tú, ese tú, sustitúyalo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Mas tú, cuando ores, o sea, el Señor esperaba que nosotros orásemos. El Señor esperaba que nosotros estuviésemos en comunión. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. Vamos a decir la palabra griega por causa de lo que vamos a compartir. La palabra griega kryptos significa privado o escondido. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir, ese secreto es en lo interior en nuestro corazón. ¿Listo? Pero como tenemos que predicar en lo que dice la Biblia, no podemos predicar lo que nos imaginemos. Entonces vamos a mirar un texto donde nos va a confirmar que ese secreto es en lo interior, en lo profundo de nuestro ser y en nuestro corazón, donde nos encontramos con Dios. Hermanos, recuerde que el Señor nos dio espíritu, ¿cierto? Dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, un hombre completo y entero, y sopló en sus narices Nechema Ayin. El hebreo dice alientos de vida. O sea, fueron varias vidas que Dios le dio al hombre, ¿cierto? Y el hombre se volvió un ¿qué? Un ser viviente, un nefesh viviente. ¿Listo? Pablo en Tesalonicenses nos revela el orden de la constitución tripartita del cuerpo. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo nuestro ser. Y Reina Valera 2006 tiene 2 puntos. Espíritu de primero, alma y cuerpo. ¿Listo? El espíritu es dado de primero, ¿por qué? Porque va a ser el lugar de la morada y la habitación de Dios. Entonces, ¿Dios reside en dónde? En nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser. Es en ese secreto donde nos volvemos al Señor. Es en ese secreto donde cerramos nuestros aposentos, cerramos nuestra puerta y en lo secreto hablamos con Él, nos comunicamos con Él, hermano. ¿Amén? Entonces vamos a leer que ese secreto tiene que ver con el corazón. Primera de Pedro, versículo 3. Sumamos la palabra porque es un principio de interpretación bíblica. O sea, suma tu palabra, es verdad. Muchas veces podemos coger un capítulo y compartir acerca del capítulo, o muchas veces sumamos la palabra, que cuando la sumamos, ella se interpreta hacia nosotros y se revela. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Hablando de nuestras amadas hermanas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino ¿en dónde? El interno del corazón. La palabra griega para interno es kryptos. La misma palabra que acabamos de leer en Mateo 6, donde dice secreto. ¿Se me entiende? Entonces, ese secreto por la suma de la misma Biblia es en el corazón. Allá en lo secreto es que tocamos al Señor. Allá en lo secreto tenemos comunión íntima en nuestro espíritu. Recuerde que el corazón tiene parte del alma y tiene parte del espíritu, ¿cierto? Nuestro corazón. Entonces ahí, en ese secreto, en el interior, cuando nos volvemos al Señor en oración, en comunión, en querer pasar tiempo con Él, en deleitarnos con Él, estando en esa actitud hacia el Señor, Él ahí entonces hace conocer su voluntad a nosotros, porque estamos en su secreto. Era el reproche de Jeremías a los falsos profetas. No estuvieron en el secreto del Señor. Por eso no conocieron la voluntad del Señor, por eso no conocieron las palabras del Señor. Y eso sucede hoy con el falso evangelio que se predica, volviendo al evangelio de prosperidad. Se predica ese falso evangelio, es porque esos hombres no se han vuelto al Señor.
No se han vuelto al interior de su corazón y de su espíritu, y no se han vuelto a su palabra para conocer la voluntad del Señor. Ellos tienen que dar cuenta al Señor por lo que están haciendo, hermano. Entonces, ese secreto, el que dice Mateo, cerrado la puerta, ¿cierto?, hace referencia entonces al interior de nuestro corazón, al cruptos, el secreto. Ahí en ese secreto, teniendo comunión con el Señor y deleitándonos en tocarle. Porque, hermanos, si hubo alguien que estaba en comunión y orando todo el tiempo, fue el Señor Jesús. Y nos lo dejó como ejemplo. Antes de escoger a sus discípulos, antes de ser entregado a muerte, siempre estaba en contacto, tocando a su Padre Celestial. ¿Cierto que sí? Y recuerde que el Señor Jesucristo es el modelo y molde para nosotros. Entonces estamos hablando de conocer la voluntad del Señor para un servicio en la casa del Señor, ¿cierto? En este caso la iglesia donde fuimos plantados. Sino el interno de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, hermano. ¿Amén? Entonces, ahora volvamos ya entonces a Éxodo, al arca del pacto, donde vamos a ver entonces lo que acabamos de decir, pero queremos leerlo porque es más seguro. Éxodo 25, versículo 22. Entonces, el secreto es estar en el lugar santísimo. La Biblia dice que por más torpe que seamos en el Salmo, por más torpe que seamos, si estamos delante de Él, no nos saldremos del camino, hermano. Dice la Biblia. Hay muchas cosas que no entendemos de la economía neotestamentaria y de la economía divina. Pero de una cosa estamos seguros, hermano. Si estamos ahí con Él, no nos saldremos del camino. Si estamos ahí perseverando, no nos saldremos del camino. El Señor nos dirigirá. Si estamos ahí, Él nos dirigirá, hermano. Y necesitamos urgente la dirección del Señor. Estamos cansados de vivir por lo nuestro. Estamos cansados de vivir por la dirección de lo que a nosotros nos parece, hermano. Éxodo 25, versículo 22. Bueno, el 10 hay un subtítulo que dice el arca del testimonio, ¿cierto? El arca del pacto. Y el versículo 22 dice, y es el que nos va a conectar con lo que hemos compartido, y de allí, ¿de dónde es allí? Desde el arca del pacto, desde el lugar más santo, el lugar santísimo, en el lugar donde Yahvé dijo que habitaría en oscuridad, en este lugar, allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandé a los hijos de Israel. ¿Qué es esto? Pues lo que hemos venido compartiendo, estar en el secreto para que Dios declare sus palabras y al mismo tiempo esas palabras las podamos reproducir a la casa de Dios. Podamos dar a conocer la voluntad de Dios en su casa, pero se da a conocer es cuando estamos en comunión, en este caso tipificado por el arca. Y miremos esta realidad en Números, hablando de lo mismo, número 7. Números 7, ya miro hermano, sí, número 7, versículo 89. ¿Sabíamos que Números tiene 89 versículos? Número 7, versículo 89. Amén, ¿lo tenemos? Mira lo que dice, hablando de lo mismo, son textos complementarios y textos paralelos, correspondientes. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba. ¿En dónde? Encima del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines. ¿Y qué más dice? Hablaba con él. Dios no hablaba desde la menorá. Sí, la menorá nos da luz, claro que sí. Nos muestra la comunión, claro que sí. Y nos muestra que tenemos que estar en el altar de los inciensos. Pero Dios hablaba, comunicaba su voz, era desde el arca del pacto. Allí Él declaraba su palabra. Y entonces eso tiene que ver con lo que estamos compartiendo. Es el secreto. Es el secreto. Nosotros tenemos el arca en nuestro espíritu. Ahí en el secreto es que nosotros conoceremos la dirección del Señor. En lo más íntimo de nuestro corazón. Hermano, ¿es a la derecha o a la izquierda? Hermano, vuélvete al Señor. Vuélvete a tu espíritu y el mismo Señor te va a indicar por dónde es.
Es desde ahí que el Señor mismo lo va a hacer. Y es necesario, urgente y de primera orden que nosotros nos volvamos al Señor para ser dirigidos por el Señor. Entonces, esto lo estamos conectando con Lucas, donde hay siervos que sirven al Señor, ¿cierto? Pero para servir al Señor debemos entender cómo se tiene que servir al Señor. Yo recuerdo que cuando en el año 2005 estaba trabajando en una cartera, una casa de cobranzas de carteras de bancos, y entonces tuvimos una experiencia, quiero traerlo en relación con lo que estábamos hablando, ya que el Señor me lo recordó. Entonces a nosotros nos daban una cartera y nosotros conocíamos las características de la cartera, tantos días de mora, qué tipo de producto era, qué tipo de clientes eran. Entonces una vez nos trajeron una cartera y nos dijeron, cobren. Y nosotros empezamos a cobrar. Entonces vino el gerente. ¿Ustedes qué están cobrando? ¿Ustedes saben lo que están cobrando? No, señor, no sabemos. No me vuelvan a cobrar nada hasta que no sepan qué es lo que están cobrando. Entonces, hermano, ¿a qué me quiero referir con esto? Para que podamos hacer la voluntad del Señor debemos saber qué es lo que el Señor quiere. Debemos saber qué es lo que el Señor quiere. Y el Señor tiene una voluntad clara y específica en su palabra. Y estando en la comunión nos va a dirigir a ella, hermano. El Señor no nos va a dirigir a algo fuera de su palabra. Su Espíritu siempre nos va a dirigir a su palabra. Hermano, es que yo soñé. Es que yo tuve una visión. Bueno, todo tiene que estar ligado a la palabra. Si lo que el Señor te mostró quebranta la palabra, lo más probable es que el Espíritu no te haya guiado a eso. Porque el Espíritu siempre te va a guiar ¿a dónde? A la palabra. No te va a guiar a algo exterior o algo fuera de la palabra. Porque lo único que es teoneustos, inspirado por Dios o soplado por el aliento de Dios, es su palabra. Nada más. Sí, hay buenos libros de buenos hermanos, claro que sí. Tenemos 2000 años de historia donde muchos hermanos han escrito. Amén. Son provechosos para la iglesia. Incluso las cartas de los patrísticos son provechosas para la iglesia. En algunas se leían, pero nada más tiene la calidad de inspirado por Dios que la Biblia. Entonces el Señor siempre nos va a llevar ¿a dónde? A la Biblia. Siempre nos va a llevar a su palabra, ¿cierto? Entonces ahí era donde Dios se declaraba, era donde Dios se daba a conocer, era donde Dios hablaba. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿qué? Que Dios nos hable. Y ya nos ha hablado por su palabra, ¿cierto que sí? Bien, entonces vamos a mirar en un aspecto de esa voluntad de Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo. Entonces vamos a mirar un aspecto de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros que tiene que ver con su servicio en la iglesia local. 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, versículo 4. Recuerde, los siervos en Lucas 17 aran y alimentan, aran y apacientan el ganado. ¿Listo? Que eso ahorita lo vamos a ver. 1 Timoteo 2. El 1 habla de, Pablo le dice a Timoteo que pide que haga repetidas oraciones por todos los hombres, por lo que están en inminencia. Y el versículo 4 nos conecta con el 1 y nos dice la razón por la cual quiere que oremos. El cual es Dios. ¿Qué quiere Dios? El cual quiere que solo algunos hombres... No dice así la Biblia de ustedes. No. Bueno, la Biblia dice entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. En parte la voluntad de Dios es que todos los hombres sobre la faz de la tierra se salven. ¿Se salven de qué? Bueno, se salven del infierno, porque todos los hombres nacidos de mujer van como por un tobogán con mucha agua para el infierno. Entonces Dios quiere salvar a los hombres de ese lugar. ¿De qué más quiere salvar Dios a los hombres? De nosotros mismos, de nuestro engaño, de nuestra mentira, de todo lo que somos. Dios quiere libertarnos a nosotros de todo eso, ¿cierto que sí? Pero acá inicialmente está hablando de la salvación eterna. Entonces, cuando nos acercamos a su palabra, cuando estamos en el secreto del Señor, Él nos hace entender su voluntad. Y en parte, porque esa no es toda la voluntad de Dios, tiene que ver con la voluntad general de Dios. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos y por eso debemos orar. Pero eso empieza a ser práctico ¿en dónde? En la iglesia local. Dios quiere que todos los hombres en esta ciudad
donde fuimos plantados sean salvos. Y quiere que oremos para eso. Y quiere el Señor que participemos juntamente con Él. ¿De qué? De dar la salvación a los hombres que viven en esta ciudad. Él quiere que todos los hombres de la tierra sean salvos, ¿cierto? Pero al menos nosotros, en este caso, tenemos el mandamiento acá en la ciudad donde fuimos plantados. Y es acá donde vamos a hacer ese trabajo. Naturalmente, hay unos hermanos en la obra apostólica que su trabajo es fuera de la iglesia local, ¿cierto? Que van a otras ciudades, a otros países a predicar el evangelio. Bueno, ellos tienen la encomienda de hacerlo fuera de su iglesia local. Pero nosotros, que estamos plantados en una iglesia local, tenemos ese trabajo y esa es la voluntad del Señor, que todos los hombres sean salvos. Y debemos ser uno con el Señor en ese mismo sentir. Amén. Entonces, estando en comunión con el Señor y en comunión con su palabra por el Espíritu, nos muestra, mire, iglesia, yo quiero que todos los hombres sean salvos en esa ciudad. ¿Listo? Pero ¿para qué quiere que todos los hombres sean salvos? Tiene un propósito definido. Como ya lo hemos dicho reiteradamente, Dios no creó al hombre para salvarlo. El propósito de Dios no era salvar al hombre. El propósito de Dios era algo más sublime. ¿Sí? Y lo especifica el verso que sigue. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y, ¿qué más? Vengan al conocimiento de la verdad. Aquí me voy a remitir al griego del Nuevo Testamento. Nos vamos a remitir al griego del Nuevo Testamento porque la palabra no es solamente conocimiento. La palabra en el griego es un poco más rica. Por eso hay veces entonces leemos desde el griego. 1 Timoteo 2, versículo 4. Francisco La Cueva, quien todos los hombres quiere que sean salvados y al pleno conocimiento de la verdad vengan. La palabra griega epignosin o epignosis significa pleno conocimiento. En el Nuevo Testamento griego existen 4 preposiciones. Existe la preposición ek, ¿sí?, que es hacia afuera, es donde viene eclesia, los llamados afuera. Está la preposición eis, que es hacia adentro. Está la preposición apo, ¿sí?, apo, y está la preposición epi. La preposición apo es adentro, de donde viene hipo. Y está la preposición epi, que es arriba, ¿sí? Eso es lo que significa epi. Entonces el Señor quiere que los hombres sean salvos, ¿para qué? Para que vengan a la epignosis. Un conocimiento ¿desde dónde? Desde lo alto. O sea, que podamos ver y juzgar desde el mismo Señor, no desde nuestros paradigmas, no desde nuestra mente que tiene a veces muchas cucarachas, no, desde la mente del Señor, ¿cierto? Significando entonces epignosis, conocimiento desde arriba, y eso entonces el Señor nos habla de conocer la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Se me entiende? Epignosis. Entonces somos salvos para cumplir el propósito eterno. ¿De qué otra manera más podemos traducir esa epignosis? Edificación. El hombre, Dios quiere salvar al hombre con un propósito: edificarlo. Que el hombre tenga un conocimiento más claro del reino de los cielos. Que el hombre entienda la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para la iglesia, ¿cierto? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Entonces, ahora que estamos en el secreto del Señor y en la voluntad del Señor, entendemos qué es lo que Él quiere. Y como Él quiere eso, entonces nos hacemos uno con Él para participar como siervos en su trabajo, que ya lo vamos a mirar en Lucas. Entonces, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la práctica de eso en el libro de Hechos. Vamos a ver la parte práctica acerca de Hechos, acerca de eso. Hechos 2:46, todos conocemos el contexto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la parte práctica de esto, ¿sí? Los discípulos, la iglesia en el primer siglo, aunque no había madurado mucho, estaba en sus primeros comienzos,
la iglesia estaba en comunión con el Señor. Y estando en comunión con el Señor, la iglesia entendió lo que Dios quería para prestar un servicio eficaz en la casa de Dios, en la ciudad donde fue plantado. Entonces, estamos enfocando el servicio que nosotros debemos prestar en la iglesia, en este caso local, en la iglesia en la ciudad. Hablamos de local porque la distribución en nuestro país se hace por localidades. En la República de Colombia se está distribuido por localidades. En Chile está distribuido por comunas. En Santiago de Chile existen las comunas. Santiago de Chile es lo mismo que Bogotá, un distrito capital. Bogotá está dividido por localidades y las ciudades se llaman localidades, pero en Chile están divididos por comunas. Entonces se llama la iglesia en la comuna, tales. Aquí es la localidad, ¿cierto? Entonces estamos enfocando el trabajo que debemos hacer en pos de la iglesia local porque es el lugar donde Dios nos plantó. Y es desde acá que vamos a empezar a cumplir la voluntad del Señor. Esto no tiene practicidad con un hermano en Rusia, ¿o sí? No, la practicidad es en el lugar donde fuimos plantados, ¿cierto? Aunque somos uno con Él, amén. Y si viene, se vuelve práctico. Lo recibimos en nuestra casa, le damos nuestra cama, participamos de la comida que el Señor nos dio, ¿cierto? Si tenemos vehículo, llevamos en el vehículo, ¿sí? Pero lo práctico es acá, lo palpable es acá donde fuimos plantados, hermano, ¿sí? No es una cosa que se queda por allá en el aire, sino es una cosa que va a la tierra y toma fuerza, práctica, acá, ¿listo? Hechos 2:42, y perseveraban unánimes, y ese perseveraban es la misma palabra griega del perseverar en Hechos 2:42. Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque aún nuestros hermanos en el primer siglo todavía tenían cierto apego por el templo y no entendían completamente la economía neotestamentaria, ¿cierto? Que en el templo era donde se daban los sacrificios y el último sacrificio fue el de Cristo, ¿cierto que sí? Pero recuerda lo que pasó en el año 70, 68, 70 con Vespasiano y con Tito. Destruyeron el templo. Entonces a partir de ahí los judíos nunca más volvieron al templo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios, los hermanos que perseveraban unánimes y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que pasaba. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno. ¿El Señor añade a la iglesia? Sí, eso es cierto, porque la obra es del Señor, la obra no es de ninguno de nosotros. Pero, ¿cómo añadía el Señor? Lea el verso 40 y 41 y se va a dar cuenta que por la predicación de la palabra fue que se añadieron 3,000 en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendieron los hermanos? Estuvieron en comunión con el Señor y entendieron que esa era la voluntad de Dios. Eso se llama en la Biblia el ministerio de la reconciliación. Que Dios está disgustado con el mundo, con los hombres que están en el mundo. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y entonces nosotros le llevamos la palabra a las personas y no es algo que no sea real en nosotros, sino algo práctico. ¿No somos salvos? ¿No fuimos reconciliados con Dios? Entonces eso que hemos experimentado, eso le llevamos a las personas. Oiga, fulanito, sulanita, reconcíliese con Dios. Dios está peleado con el mundo por causa del pecado. Entonces reconcíliese con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, los hermanos entendieron eso. Llevaban el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué hacía el Señor entonces? Añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Pero no se quedaba ahí. Vamos a mirar por la suma de la palabra en Hechos 11. Esto que acabamos de leer. Salvos y epignosis, salvos y llegar al pleno conocimiento del Señor. Porque es que recuerde, hermanos, Efesios a nosotros nos dice, vamos a Hechos 11, pero Efesios a nosotros nos dice que nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Eso es como, con todos los santos, perseverando juntos, conoceremos la plenitud de Cristo. Conoceremos la plenitud de Dios. Mira, hermano, esto lo decimos por experiencia propia.
Perseverando en la comunión, conoceremos la voluntad de Dios. Estando en la comunión día tras día, seremos fortalecidos, seremos consolados, seremos animados. El Señor dará a conocer su voluntad estando en la comunión. Maduraremos estando en la comunión, juntamente, porque estamos juntos tratando de perseverar. Y la Biblia dice entonces, lo acabamos de leer en Efesios, que con todos los santos conoceremos la plenitud de Cristo. No es un asunto individual, es un asunto corporativo. Pero ¿cómo se conoce? Corporativamente en la comunión. No yo por allá solo, en un monasterio, leyendo la Biblia y no teniendo ningún tipo de práctica de la vida de la iglesia. No pudiéndole dar cumplimiento a las muchas cosas que habla la Escritura acerca de la practicidad de la iglesia. Hechos 11, versículo 19. Contexto, el capítulo 8, había muerto Esteban. Y el capítulo 9, el Señor se le aparece a Pablo, le da una visión acerca de lo que es la cabeza con el cuerpo, ¿cierto? Capítulo 10 tenemos, Pedro después de Pablo se va a Damasco. Capítulo 10 tenemos la visitación de los gentiles por parte de Dios a través de Pedro en Cornelio. Y llegamos al capítulo 11. Vamos a leer el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? Porque recuerde que el mandamiento del Señor, ¿cuál era? Ir primeramente a la casa de Israel. Entonces, por eso los judíos, cuando llegaban a una ciudad, lo primero que hacían era predicarle ¿a quién? A los judíos. Estos judíos eran creyentes, pero recuerde que todavía los judíos tenían el paradigma entre gentiles y judíos, ¿cierto? Tanto así que Dios mismo, Dios, tuvo que intervenir con Pedro, darle una visión para que él entendiera que los gentiles iban a ser incorporados al cuerpo de Cristo. O sea, Dios tuvo que intervenir en el corazón de Pedro, ¿cierto? Entonces así estaban muchos judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Anunciando qué? El evangelio del Señor Jesús. ¿Qué es esto entonces? Estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Estaban llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué hicieron estos judíos de Chipre y de Cirene? Les hablaron a los griegos acerca del Señor Jesucristo. Y les dijeron, bueno, no sabemos lo que les dijeron, pero cuando habla de que le anunciaron el evangelio de Jesús, el evangelio de Jesucristo se resume en esto. Cristo vino al mundo a morir por los pecadores. Vino a morir por sus pecados. Así que arrepientas y vuelvas al Señor. Porque si no se vuelve al Señor, va a participar del juicio que Dios preparó para el diablo y para Adán. Inicialmente para el diablo. Entonces los hombres querían a la predicación del evangelio, la reconciliación, ¿cierto? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ojo como es el lenguaje del Nuevo Testamento. La iglesia que estaba en Jerusalén, ¿cierto? Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, se entiende que también era lleno de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cierto? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor empieza un trabajo en Antioquía, en una iglesia local, ¿cierto? Cómo empieza primero cumpliendo la voluntad de que quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cierto que sí? Y luego Bernabé, cuando vio que la iglesia estaba floreciendo, va y se trae un maestro con él. Lo más probable es que Bernabé conociese el llamado de Saulo, que el Señor se le apareció donde le dijo que iba a llevar su nombre a las naciones. Entonces va Bernabé por Saulo, lo trae y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos en ese lugar por primera vez se le llamó cristiano, aunque fue una manera despectiva. Entonces aquí vemos esto que estamos hablando. Que todos los hombres sean salvos
y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, por la predicación, muchos judíos creyeron, ¿sí? Y también gentiles de Antioquía. Por el testimonio de Bernabé, muchos judíos creyeron y gentiles de Antioquía. Pero también fueron enseñados. ¿Qué es eso? Epignosis. Fueron enseñados acerca del pleno conocimiento que nos lleva a Jesucristo. Todo un año. Entonces, si vemos cómo cumplían el propósito de Dios, la voluntad de Dios, no solo salvar, sino que edificar. Epignosis, pleno conocimiento, conocimiento desde lo alto. Entonces, cada vez más los creyentes en Antioquía conocían a su Señor, que está en lo alto. Porque el conocimiento práctico, experimental de la palabra, lleva a conocer al Señor en lo interior, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, los ministerios de reconciliación que sean salvos y fueron llevados a la epignosis. Entonces, después de predicarles, ¿qué pasó? La palabra, les enseñaron la palabra. O sea, fueron edificados en el conocimiento de Cristo. ¿Cierto que sí? O sea, ahí vemos este aspecto de en lo íntimo conocer al Señor para llevar a cabo la voluntad. Todo esto tiene que ser por dirección del Señor. ¿Cierto que sí? Vemos hoy en nuestros tiempos un evangelio donde hombres preparan hombres y hombres envían hombres. ¿Cierto? Aquí tiene que ser una dirección del Señor clara, hermano. Para eso les recomiendo que se lean un folleto que hemos sacado, los hermanos sacaron, que se llama Bhakt Singh, el apóstol de la India. Se llama así. Fue un hermano que vivió en el tiempo, que vivió el hermano Watchmani, tiempo anterior, y era un hermano hindú, y tenía la fe hindú, pero él se volvió a Cristo. Y ahí vemos nosotros ese llamamiento y cómo Dios lo envía, hermano. ¿Cierto? Tiene que estar involucrado el Señor para estas obras, ¿no? Entonces aquí vemos este doble aspecto, ¿no? Ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. 1, versículo 10. Juan estaba en pasmos por causa del testimonio del Señor. Creo que es Lactancio el que dice que a Juan lo echaron en una olla hirviendo con aceite y él no se murió. Entonces, como no se murió, lo llevaron a exiliarlo a la isla en Pasmos. El Lactancio es uno de los patrísticos de la historia de la iglesia. Entonces, estando ahí en Pasmos, él tuvo una revelación. Pero esa revelación viene, ¿por qué? Porque estaba en comunión íntima con su Señor, estaba en oración, estaba buscando al Señor, quería conocer al Señor, quería tocar al Señor, quería disfrutar al Señor. Y estando en esto, el Señor se le revela. Apocalipsis, vamos a leer del 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay dos escuelas en relación con este Espíritu. Reina y Valera 60 nos traduce espíritu con mayúscula, ¿cierto? Espíritu con mayúscula significa que es el Espíritu de Dios. Pero la Biblia textual, que es una muy buena traducción, nos verte espíritu con minúscula y ellos dicen que es el Espíritu de Juan. El Espíritu con minúscula es el nuestro, ahí lo tiene la Biblia textual. También quiero leer el Nuevo Testamento griego de la Cueva, donde Francisco la Cueva nuevamente nos vuelve a presentar algo interesante. Entonces dice, llegué a estar en espíritu en el del Señor día. Se escribe así porque no está en orden. Aquí está con minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué tratamos de decir con esto? Que Juan estaba en comunión con el Señor. Cuando se dice que está en el espíritu, es porque está en comunión con el Señor. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Que después de que fue bautizado el Señor Jesús, dice, y Jesús en el poder del Espíritu fue ¿a dónde? Al desierto. Entonces Juan era un hombre espiritual y vivía en el Espíritu. Y estando en el Espíritu, estando en la comunión con su Señor, viene la palabra. Estando en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Recuerda lo que leímos en Jeremías? Oyó y vio la voz del Señor. ¿Quién la oyó y quién la vio? Los que están en su secreto. Juan estaba en su secreto. Juan tenía aquí ya 90 años más o menos, o pasado, o llegaba a los 90 años. Fue el último de los apóstoles.
Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Estas palabras no están en el manuscrito griego más antiguo. En el manuscrito griego más antiguo dice así: una gran voz de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué vamos a leer esto, hermanos? Primero, porque Dios hizo conocer la voluntad, su deseo a Juan cuando estaba en comunión. Pero también Apocalipsis, la primera parte, Apocalipsis se dividió en 3 partes. La primera parte de Apocalipsis es el último mensaje de Cristo para sus iglesias. El último mensaje del Señor de la primera parte de Apocalipsis es una exhortación para cada iglesia local. Es un trabajo del Señor para cada iglesia local. Leámoslo. 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Alguno podría decir: hermano, pero le está escribiendo al ángel. Bueno, si tú lees cada final de cada carta, tiene algo bien particular, y es esto: Apocalipsis 3:22. Amén. El que tiene oído, oiga lo que dice ¿quién? El Espíritu, ¿a quién? A las iglesias. Incluso el Señor, después de ascender a los cielos, su última amonestación es a las iglesias locales, para que las iglesias locales conocieran su voluntad. ¿No? A Esmirna, que es Esmirna, una iglesia en una ciudad. Que es Tiatira, una iglesia en una ciudad. Mire el cuidado del Señor, hermano. Pero Juan, ¿cómo lo conoció? Estando en el Espíritu, estando en la comunión, estando en el secreto, cerrado su aposento, entrado su aposento y cerrada su puerta, y ora a su Padre que está en lo secreto, en lo profundo, en el Espíritu, hermano. ¿Amén? Y hablando de la iglesia local, vamos a Hechos 13. Y ya entonces terminamos en Lucas. Hechos 13. Entonces recuerde, en Hechos 11 vimos entonces que floreció una iglesia en Antioquía. Fueron agregados muchos y fueron enseñados, porque una iglesia normal debe tener enseñanza continua y normal de la palabra. Hermano, pero es que tanta doctrina. La Escritura dice que los apóstoles perseveraban con la iglesia ¿en qué? Doctrina de los apóstoles. Nosotros nos sentábamos a conocer doctrina porque por medio de ella conoceremos al Señor, prácticamente. No podemos desligar la doctrina de la enseñanza de la iglesia. Entonces, floreció una iglesia. Hay un paréntesis en el capítulo 12 donde se termina a hablar de Pedro. Habla de la muerte de Herodes. 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Tiene un subtítulo de Sociedades Bíblicas. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y aquí quiero detenerme un momento. Para eso hay un ayuda gramatical para el griego del Nuevo Testamento de Roberto Ana, es un gramático griego, y él nos muestra aquí algo bien interesante. Donde dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía, aquí tiene él un comentario, es un gramatólogo, dice, voy a leer el griego para que entiendan qué es lo que está hablando. La construcción en Antioquía, kata, ton, usan, eclesián, significa en Antioquía, en la iglesia local. Eso es lo que significa en el griego. ¿Listo? Eso es lo que significa acá. Entonces, en la iglesia local en Antioquía, Dios empezó a alumbrar, a iluminar, ¿cierto? Y después de ese trabajo, la Biblia dice que había ahí profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé de primerito, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene. Cirene era en África. Ustedes recuerdan que cuando el Señor llevaba la cruz, una persona de Cirene le ayudó a llevar la cruz. Bueno, tú sabes que la ley es espiritual, ¿cierto? Incluso la Biblia nos revela aspectos. Ahí estaba hablando de la inclusión de los gentiles para llevar la cruz, ¿no? Que era de África. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, era un hermanastro de Herodes. Y mire quién hacía parte del liderazgo de la iglesia en Antioquía, quién hacía parte de los ancianos, un hermanastro de Herodes. ¿Sabe qué hizo Herodes? Capítulo 12, verso 20. Mató a Santiago Jacobo. ¿Ves? Pero Dios se deja hallar del que le busca. ¿Sí me entiendes? Las puertas del reino de los cielos estaban abiertas para Herodes. Si Herodes, después de haber matado a Jacobo, Santiago, se hubiese arrepentido y hubiese pedido perdón al Señor, el Señor lo perdona y lo hubiera limpiado, pero no quiso. Murió en su pecado y va a tener que presentarse ante el trono del Señor así. Qué triste, ¿no? Se presenta sin un mediador. Entonces habían estos profetas y maestros en la comunión y ministrando estos al Señor. Lo primero, el producto de nuestra obra, de cada uno de nuestros servicios en la iglesia local, viene como producto de ministrar primero ¿a quién? Al Señor, hermanos. Es lo primero. Cuando un hermano y hermana no está en comunión con el Señor, se conoce, se sabe, se huele, se palpa, hermano. Entonces lo primero que hacían ellos era ¿qué? Ministrar al Señor. Estaban en comunión íntima donde Dios hablaba. Pues claro, lo mismo que Juan, estaba en el Espíritu, ellos estaban en el Espíritu, ¿y qué pasó? El Señor dio a conocer su voluntad. Vea lo que dijo. Ministrando esto al Señor y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Es el mismo lenguaje que se utiliza en la ley. ¿Cuál es el mismo lenguaje? Así dice el Señor. Esto dijo el Espíritu Santo, vea. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esta obra ya es la obra apostólica, ya no es en la iglesia local, ya habían trabajado en la iglesia local, habían pasado unos buenos años donde ellos habían servido como ancianos, como profetas, como maestros, ¿sí? Habían llevado a la iglesia a conocer al Señor y después de ese trabajo entonces dice el Espíritu Santo, bueno, Bernabé y Saulo, ustedes dos, vamos para la obra apostólica, aunque Dios ya le había revelado a Pablo que él iba a trabajar a nivel, ya por decirlo así, mundial, porque si miramos el trabajo de Pablo fue un nivel en casi medio mundo, ¿cierto? El Señor le había aparecido a Pablo y le había dicho que iba a llevar la palabra a los gentiles. Entonces aquí vemos cómo estando en la comunión, Pablo sabía cuándo empezar y por dónde iba a ir. No fuera de la comunión con los hermanos, ministrando primeramente al Señor en sus corazones, acercándose primeramente al Señor. En la comunión local el Señor le dice, bueno, Pablo, es por acá. Empiece por acá y con Bernabé. ¿Sí? Y ahí empieza entonces el testimonio apostólico de nuestro amado hermano Pablo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, entonces volvamos a Lucas 17. Y volvamos entonces a este aspecto importante. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Sí? Nosotros somos siervos del Señor, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene un servicio en la casa de Dios, tiene algo que hacer en la casa de Dios. No piense que no, todos nosotros. Hay muchos más servicios aparte de predicar. ¿Cierto que sí? Hay mucho servicio en la casa de Dios. No es el único servicio que hay. Hay muchas cosas que hacer en la casa de Dios. Entonces el Señor dice, ¿quién de nosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, a volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Entonces aquí queremos hacer énfasis en lo que hemos venido hablando. Ara y apacienta. Recuerda, 1 Timoteo, la voluntad de Dios es que los hombres, ¿qué? Sean salvos. Pero después venga la epignosis.
edificación. Entonces, arar hace referencia a los no creyentes. Se ara la tierra con un propósito, ¿qué? Dar la semilla. ¿Cuál es la semilla según Lucas mismo? La palabra. Hay ciertos campos que son tan difíciles que toca primero arar y are, quite piedras, quite matojos, para poder sembrar la semilla, ¿cierto? Y eso lo conocemos por experiencia, ¿cierto? Más de una persona que le hemos hablado del Evangelio, es un campo muy duro. La parábola del sembrador habla de tipo de corazones, eso es lo que está hablando. Entonces hay campos en los cuales hay que arar para sembrar la palabra. Entonces este es el primer aspecto, ¿cuál? Que sean salvos. Esa es la voluntad del Señor, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos entender como siervos del Señor en su casa, que en esta ciudad Dios quiere salvar a los hombres, ¿cierto? Entonces el arar hace referencia con sembrar la semilla, la buena palabra, ¿cierto? Pero también está por el otro lado, ¿qué? Apacienta el ganado. Ya esto es otro aspecto diferente. Apacentar significa alimentar, llevar a lugares buenos donde se pueda tener un buen alimento. Entonces aquí ya me está hablando de ¿qué? Edificación, la epignosis, ¿cierto? Es el trabajo doble que los siervos de Dios tenemos en cada una de nuestras ciudades y en cada una de nuestras iglesias donde el Señor nos ha plantado, hermano. ¿Sí lo entendemos? Arar hace referencia al ministerio de la reconciliación y apacentar hace referencia a la edificación, a la epignosis. Entonces el Señor está diciendo, bueno, ¿quién de ustedes teniendo un siervo, hablándole a la iglesia? Bueno, la iglesia que ara, predica la palabra y que edifica por medio de la palabra del Espíritu, al volver del campo, o sea, del trabajo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. No le dice más bien, mira lo que le dice, para que entendamos, hermano. Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. Pareciera que fuera un siervo duro, pero Señor, si acabo de arar y acabo de evangelizar a 50, Señor, y acabo de edificar y acabo de alimentar a otros 50, ¿cómo me vas a decir tú que yo no descanse, sino que quieres que te sirva a ti primero? Lo primero es el Señor. Es lo primero, hermano, la comunión con el Señor. De ahí va a depender todo nuestro trabajo. Y si ya has trabajado, volvámonos otra vez al Señor. Porque primero el que se alimenta es el dueño. O sea, eso hace referencia a la satisfacción. Primero el Señor, después del Señor, ahí sí comemos nosotros. Vámonos a leer. No dice más bien, prepárame la cena y cíñete, ¿cierto? Y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Entonces, estos son aspectos importantes de nuestro trabajo en la casa de Dios. Primero, debe ser producto de nuestra relación con el Señor. Segundo, después de prestar un servicio en la casa de Dios, volvemos a ministrar al Señor, hermano. Y yo sé que el Señor a cada uno nos está hablando, incluso primeramente a mí. Necesitamos desesperadamente volvernos al Señor para cualquier servicio en la casa de Dios. Dios quiere servicios espirituales en la casa de Dios. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Es nuestro deber, como siervos y esclavos del Señor, trabajar en su campo, trabajar en el mundo y trabajar en la iglesia. Es un trabajo doble que tenemos nosotros. O sea que todo nuestro trabajo va en pos de ¿qué? De la iglesia local. La predicación tiene que ser en pos de la iglesia local. ¿Para qué? Para que sean edificados. ¿Sí? Si podemos prestar un trabajo, si fuimos llamados a un trabajo extralocal, pues también hágalo. ¿Sí? Pero si inicialmente fuimos llamados a un trabajo local, se hace. Por ejemplo, Pablo y Bernabé, ¿dónde era su trabajo primero? En Antioquía, con los hermanos, enseñando, estando en comunión. Pero ya después el Señor dijo, ustedes dos vengan. Un trabajo un poco más amplio. ¿Por qué, hermano? Vea, ¿sabes por qué? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo va a poner. Entonces por eso entendemos que Bernabé y Saulo eran fieles con los que el Señor les encomendó. Les encomendó una reunión, les encomendó esta persona, les encomendó esta palabra. Fueron fieles con cada cosa, que podemos llamarlo poco. Entonces, Señor, ¿qué pasó? Fuiste fiel con esta persona, pues te voy a dar otra.
¿Fuiste fiel con esta reunión? Entonces ahora te voy a dar otra. ¿Sí me entiendes? Entonces fueron fieles en lo poco, entonces el Señor los coloca sobre mucho, hermano. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Yo pienso que no. Es nuestro trabajo. Y esa es debe ser nuestra condición cuando le prestamos un servicio al Señor. Ah, Señor, mira lo que hice. Como el fariseo ese. Señor, pero tú sabes que yo doy plata, le doy diezmo a los viejitos, a los pobres, ayuno. No, esa no es la actitud de un siervo del Señor. Señor, lo hice, pero no he hecho ni siquiera lo otro que me han mandado a hacer. Debe ser nuestra condición ante el Señor. ¿Por qué? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, ¿cuándo? Cuando se hizo todo lo que se le mandó. Cuando el siervo conoce la voluntad de su Señor en el interior y sabe lo que tiene que hacer. Cuando haga eso, ¿sabe qué tenemos que decir? Siervo inútil soy. ¿Cómo así, hermano? Sí. Siervo inútil soy porque hizo solamente lo que se le pidió. Yo creo que muchos de nosotros no hemos llegado ni al grado de siervo inútil. Porque muchas veces no hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido, hermano. ¿Tú me entiendes? Muchos de nosotros, empezando por su persona. Entonces es necesario, hermanos, volvernos al Señor y conocer su voluntad para estar incluso en esta categoría de siervo inútiles. No en la categoría de Mateo 25:30, no, en la categoría de esta. Un siervo que hace lo que su Señor quiere. Labra y alimenta. Quiere que los hombres sean salvos para que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Estando en la comunión con el Señor entenderemos la dirección y la voluntad de nuestro Señor, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor y que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones, hermano.